Hola a todos, somos el grupo número 1 del curso de Azúcar 1. Nuestro tema del que vamos a hablar está basado en el libro de cultivo de azúcar en Guatemala, cultivo de la caña de azúcar en Guatemala, y nuestro tema es la preparación de suelos para el cultivo de la caña de azúcar. Los integrantes son... Hola, mi nombre es Wilma Mendoza. El mío es Pablo Mendoza. El mío es Carlos Morales. Kelly Arias. Yo me llamo César Esquivel. José Rodríguez. Carlos y seré el que comenzará con esta presentación. Nuestra presentación, como bien había dicho, se trata de la preparación de suelos para la siembra de la caña de azúcar. Comenzando con una pequeña introducción a cómo está aquí nuestra presentación. La preparación de los suelos es una combinación de labores mecanizadas que proveen a la semilla de la caña las condiciones adecuadas y así estimulan una buena germinación y un crecimiento vigoroso de la masa foliar y la masa radicular para lograr una buena germinación. La semilla de la caña requiere una adecuada relación suelo, aire, agua y temperatura. Los beneficios que se obtienen con una adecuada preparación de los suelos son la destrucción de cepas para eliminar residuos de cosechas anteriores y malezas, favorecimiento de la actividad química y biológica. Secuencia y descripción de labores para una adecuada preparación de suelos. Las labores necesarias para una adecuada preparación de suelos y una secuencia depende de las características del suelo que será renovado. En general y en su orden, la esencia sería un paso con arado de cincel, luego el volteo con rastro arado, el primer pulido con una rastra, luego el subsolado con subsolador, seguidamente de un segundo pulido y por último un surcado. La función de labor a los parámetros de uso de cada implemento se describen a continuación. Siempre recordando que debido a la variabilidad de los suelos existentes en la zona cañera y la variación en el manejo del cultivo por parte de los ingenieros, las labores de secuencia son variables, pero de manera general lo vamos a describir como lo plantearemos a continuación. Primero tenemos el arado de cinceles. En el arado de cinceles se efectúa una labranza vertical cuya principal característica es aflojar el suelo a profundidades mayores que los arados de disco, sin invertir ni mezclar las distintas capas de su perfil, lo que permite conservar una estructura interna del suelo. Esta actividad se practica en suelos que presenten capas compactadas con una resistencia de 200 psi. A ciencia cierta, esto consiste en introducir en el suelo cuerpos parabólicos separados a 0.45 metros cada uno, como vemos en las imágenes que tengo en esta presentación. También tienen que tener una profundidad y tienen que varía dependiendo del suelo si es arcilloso. El arado del cincel se hace en sentido paralelo a los surcos. Si la capa arable no fue roturada en su totalidad, se dará un segundo paso. Este se realizará con una orientación de 45 grados respecto al primero. Esta labor se realiza generalmente después del paso de subsolado. El patrón de campo utilizado con mayor frecuencia incluye una dirección transversal del ángulo de 90 grados en relación con la dirección del surco propuesta. El arado corta, levanta y remueve la capa superficial del suelo, enterrando el rastrojo y residuos de cosecha, aireando el suelo a través de incrementar la porosidad del mismo y permitiendo un beneficioso control de malezas, enfermedades e insectos.
La profundidad depende del equipo que se utilice. Para el caso de las plagas del suelo se ha registrado un control de hasta el 70% y se deja un espacio de tiempo de 8 días entre el volteo y la labor siguiente. En la labor siguiente tenemos el volteo. El volteo no es más que se realiza con el implemento llamado rastro arado. Consiste en cortar, levantar y voltear el suelo con el propósito de destruir el cultivo anterior. Ayuda a controlar las malezas existentes y las plagas del suelo. Esto se hace a profundidades mayores a 0.20 metros para permitir el establecimiento y desarrollo de cultivo. La profundidad de esta labor debe ser mayor en lo que es por lo menos 1.05 metros a la profundidad del surcado para garantizar que la semilla quebrada sobre el suelo labrado. El rastro de arado se puede dirigir a dos tipos de suelo: las áreas con pendiente media a quebradas o con presencia de piedras, y las áreas planas libres de piedras. ¿Cómo va a variar este método? Pues en los dos, bueno, en el que tiene piedras se utilizan rastras pequeñas de 12 a 16 discos. Y en las que no tienen piedras y son planas se utilizan de 20 a 24 discos. La profundidad va a ser la misma, que es 0.81 metros de profundidad. El corte también va a ser el mismo, que va a ser 0.20 metros. Pero lo que va a cambiar va a ser la velocidad del tractor. Antes de comenzar vamos a definir el objetivo de esta labor. El objetivo de esta labor es roturar y fraccionar los terrones producidos en el volteo o en el subsuelo, destruir e incorporar residuos vegetales y ayudar en el control de las plagas del suelo. Entonces, un pulido de calidad asegura un mejor contacto entre el suelo y la semilla, lo que garantiza una buena germinación. Asimismo, una alta efectividad de los herbicidas. Sus principales funciones son desmenuzar los terrones que quedan después de las actividades anteriores, como lo son el arado y el volteo. Las clases de rastras. En lo que es la producción de azúcar se utilizan dos tipos diferentes de rastras, las cuales son las siguientes. La número 1, que sería la rastra de 28 discos de 0.66 metros o 26 pulgadas de diámetro, la cual se usa en áreas con pendientes media quebradas o con piedras. Estas son jaladas por tractores de llantas de 170 caballos de fuerza. La segunda rastra, la cual es una rastra de 66 discos de 0.66 metros o 24 pulgadas de diámetro. Esta es utilizada en áreas planas, jaladas por tractores de llantas de 320 caballos de fuerza. El subsolado es una labor que tiene como finalidad romper las capas impermeables del suelo situadas por debajo de la profundidad normal del cultivo o pie de arado. Asimismo, con este se persigue mejorar la finalidad de agua, el drenaje y la penetración de las raíces, lo cual conllevaría a aumentar los rendimientos de las cosechas en forma efectiva. En el subsolado también se utilizan lo que son dos aparatos de medición de superficie, los cuales sería el número 1, el penetrómetro, el cual está ubicado al lado izquierdo, que es nada más que un instrumento que mide la resistencia a la penetración expresada por la presión necesaria para introducir la punta cónica del equipo, en este caso el subsolador. Número 2, el profundímetro, está ubicado al lado derecho. Se encarga de medir la profundidad del subsolado y de las demás labores de preparación. El surcado consiste en abrir surcos paralelos distribuidos en línea recta o siguiendo curvas previamente diseñadas y establecidas por el proceso de diseño agrícola. Entonces, el propósito de esta labor es preparar una cama de suelo en el que la semilla pueda acomodarse, germinar y emerger adecuadamente y permitir el desarrollo del cultivo. Asimismo, esta labor puede hacerse con surcos de 2, 3 o hasta 4 cuerpos. En el caso de la imagen en pantalla es un surcador de 3 cuerpos. Calibración del surcador. Los pasos para la calibración del surcador son los siguientes. Colocar el tractor con el surcador en terreno plano.
Verificar que la distancia entre cuerpos del surcador sea la requerida para el campo que se planea surcar, ya sea para un campo plano o para un campo con terreno rocoso. Graduar longitudinalmente el surcador con el tercer punto de acople o muñeco. Semilleros y siembra comercial. Antes de empezar, vamos a definir el concepto de semilleros. Semilleros es un lugar, un área, un suelo en el cual son sembradas las plantas que ya germinaron. Antes de llegar al semillero, las plantas han pasado por un proceso, el cual empezó cuando se tomó un meristemo de una variedad de caña específica y fue producida in vitro. ¿Qué quiere decir esto? Que de una pequeña muestra fue sometida a unos procesos de temperatura para esterilizarlos, para eliminar patógenos. Luego fueron se fueron implantados en medios de cultivo. Cuando las plantitas en los frascos llegan a una altura específica, son trasladados al invernadero, en el cual ya cada plantita es sembrada en estas bandejas de plástico que podemos observar acá, una por orificio, una plantita por orificio. Acá en este punto, la planta requiere cumplir ciertos parámetros de calidad, tiene que crecer en las óptimas condiciones. Estas bandejas son almacenadas, controladas por personal capacitado. Luego, las plantas que cumplen con todos los requerimientos son llevadas al semillero. En el semillero las plantas deben crecer y deben reunir varias características, las cuales deben ser la calidad de la caña de azúcar, calidad genética, calidad fisiológica, calidad sanitaria, calidad física, ya que de estas plantas que están en el semillero depende toda la producción. Cuando hablamos de semilleros me refiero a el área específica en la cual es sembrada la planta de caña de azúcar, que está dividida por variedades y esta lleva un control. Este es un semillero. Para tener un semillero tenemos que tomar en cuenta varias cosas, una de las cuales es la ubicación. La ubicación del semillero debe ser estratégico. Cuando hablo de estratégico me refiero a que tiene que estar en un lugar cerca del área comercial. Por acá tenemos un semillero en el centro como ejemplo y varias áreas comerciales a los lados. ¿Esto para qué es? Para reducir los costos de transporte, podremos poner como ejemplo. Luego tenemos el tamaño del semillero. El tamaño del semillero depende mucho del área comercial que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 1000 hectáreas de área comercial, debemos de tener 1 hectárea de semillero básico. La tasa de multiplicación es de 1 a 10. Planificación. Dentro de la planificación tenemos que las fechas de siembra en los semilleros dependen mucho de las fechas de siembra en el área comercial. La siembra de los semilleros debe hacerse con 2 años de anticipación. Manejo de áreas de siembra. El adecuado manejo de áreas de siembra de las cosechas anteriores evita la presencia de restos de cosechas o macoyas que pueden provocar mezclas en las variedades y contaminar con patógenos que producen enfermedades las nuevas cañas que vamos a sembrar. El proceso que debe de tener el suelo antes de cambiar, después de la cosecha, antes de sembrar las nuevas cañas de azúcar, es como paso número 1, la requema. ¿Qué quiere decir? En la requema vamos a quemar todos los restos de basura, de lo que haya quedado después de la cosecha. Luego de eso tenemos la aplicación de herbicida. La aplicación de herbicida se realiza 35 o 40 días después de la cosecha anterior. ¿Para qué aplicamos herbicidas? Para matar las cepas que pudieron haber quedado de la cosecha anterior. Así evitamos que hayan mezclas en las variedades que vamos a sembrar. Luego de eso tenemos las rotaciones. Las rotaciones
son aplicar rotaciones con abono verde, se le llama. Generalmente se utilizan leguminosas. ¿Por qué utilizamos este tipo de abono? Porque tiene ciertos beneficios. Unos de ellos son que promueve el nitrógeno. Otro de los beneficios es que mejora la estructura de la planta. Como otro de los beneficios tenemos conservar el suelo. Eso es muy importante. Debemos de mantener el suelo porque nos va a servir después de cada cosecha. Hay que hacerle este tipo de tratamientos y así evitamos degradar el suelo en el que vamos a sembrar. Luego tenemos tratamiento térmico de la semilla. Es un paso bien importante. ¿Para qué se realizan los tratamientos térmicos en la semilla? Para así evitar que las semillas vayan contaminadas al semillero. Las enfermedades más comunes que pueden llegar a tener es raquitismo en las socas y escaldadura foliar. Vamos a hablar del raquitismo en las socas de primero. El patógeno que lo produce es la Lawsonia. El tratamiento térmico a llevar es inmersión en agua caliente. ¿En qué consiste? Consiste en las semillas se sumergen en agua a 51 grados Celsius por 10 minutos. Luego de esto las sacamos y las dejamos reposar de 8 a 12 horas fuera del agua. Transcurrido este tiempo, se vuelven a sumergir las semillas en el agua a 51 grados Celsius por 1 hora. Luego tenemos la escaldadura foliar. La escaldadura foliar es producida por el patógeno llamado Xanthomonas. El proceso térmico a realizársele por esta enfermedad es lavado. ¿En qué consiste? En aplicarle flujo de agua a temperatura ambiente por 48 horas. Transcurrido este tiempo, las semillas son sumergidas en agua a 50 grados Celsius por 3 horas. Cuidados que se deben tener para evitar la propagación de patógenos sistemáticos. Los patógenos sistemáticos son aquellos hongos, virus o bacterias que afectan directamente al sistema vascular de la planta. Pueden afectar también a la fibra de la misma. Tratamiento. Existen diversos tratamientos para evitar cualquier enfermedad, entre los cuales tenemos uso de equipo y vestuario adecuado en labores de semillero, evitar el uso de maquinaria en labores de semillero y desinfectar el machete por al menos durante 30 segundos. Cabe destacar que estos son tratamientos preventivos, por lo cual se realizan incluso antes del crecimiento de la planta para evitar cualquier enfermedad que afecte a la misma. Muestreo de semillero para detección de patógenos. Edad de la planta. Para la detección de la bacteria causante del raquitismo en la yuca, los mejores resultados se obtienen a partir de los 7 meses de edad. Para la detección de la bacteria causante del escaldadura foliar, los mejores resultados se obtienen a través de los 4 meses de edad. Sin embargo, comúnmente se toman a partir de los 7 meses de edad por diversos factores que se explican más adelante. Tamaño de la muestra. Sin importar el tamaño del área del semillero, la muestra debe ser 50 tallos. Porción útil de 2 tallos. Para la detección de la bacteria causante de raquitismo en la yuca se utiliza la parte basal de la planta, es decir, la parte inferior, exactamente la tercera parte. Para la detección de la bacteria causante de la escaldadura foliar se utiliza la parte alta del tallo, exactamente 1/3 de la parte superior. Como estos análisis no Hola a todos, mi nombre es Pablo Mendoza y hoy les voy a hablar acerca de criterios de clasificación de semilleros por categorías. Tomando en cuenta los resultados de análisis de laboratorio, a 7 meses de edad se realizan evaluaciones de campo a los 4 meses de edad, de prueba de pureza genética, indecencias de carbón, royal marrón y royal naranja y mosaico, y otros factores. Estas son pruebas de enfermedades que afectan comúnmente a la caña de azúcar. Los límites máximos permitibles, según la categoría del semillero, están los criterios, que son las enfermedades que mencionamos, las categorías de semillero básico, semicomercial y comercial. La pureza genética de cada uno de ellos debe ser el 99%. La de RCD debe ser menor o igual al 2% para las tres, lo que es básico, semicomercial y comercial. El carbón es de 0 para las tres.
la escaldadura es menor o igual al 2% para el básico y semicomercial y menor o igual al 4% para el comercial. La Royal marrón debe estar entre menor o igual al 10 quintos para las 3. El cultivo comercial de la caña de azúcar se caracteriza por producir varios años a partir de una siembra. Esta situación se hace importante considerar de varios factores que intervienen en la fase inicial del cultivo, de los cuales dependerá de un buen desarrollo y obtención de la buena cosecha. La caña de azúcar en su siembra se caracteriza del ordenamiento de los cultivos y los años que lleva la soca de haber sido cultivada. Las variedades de fecha y siembra de la caña de azúcar. Como todo ser vivo, la caña de azúcar tiende a evolucionar y trata de conservar la especie. Para lograr la máxima productividad del campo se requiere que en la variedad se conjunten los elementos agronómicos necesarios para un buen tonelaje y síntesis del azúcar. Las cañas se pueden clasificar de acuerdo a su especie, como lo pueden ver en la imagen. Los meses de que siembra de la cosecha son a partir de noviembre a abril, para que dentro de 10 meses pueda ser cortada la caña cuando ya haya dado su florescencia y esté en su nivel de maduración. La calidad de la semilla. La calidad de la semilla debe ser evaluada para tener una cosecha de buen rendimiento de toneladas y síntesis de azúcar. La semilla debe reunir las diferentes características como la calidad genética. La calidad genética se basa en la pureza variable. Esta pureza debe mantenerse debido a que de sus cruzamientos o cosecha sanitaria, libre de enfermedades y plagas. Este tipo de exámenes se evalúan debido a sus meses de crecimiento, los que son a los 4 meses, para evaluar la Royal, RCD, carbón y la escaldadura. Física. Física es el vigor del tallo sin daños mecánicos, contaminantes y otros. Esta parte es muy importante debido a que debe mantener un buen rendimiento dado que es la semilla. Y también está la fisiológica. La fisiológica se basa en lo que es la edad de la semilla, yemas en buen estado y también el tiempo de cosecha y corte. Esto es para mantener una cosecha de buena calidad, dado que las semillas es lo que se ha de cultivar. Hola, me llamo Wilman Mendoza. Les voy a hablar sobre densidades y sistemas de siembra, los cuales se clasifican en método de surco simple, método de surco doble, fertilización y riegos de germinación, evaluación de la población y resiembra. El método de surco simple es el más utilizado en Guatemala, ya que usa plaquetas de semillas de 30 esquejes con una longitud aproximada de 0.60 metros y de preferencia de 3 a 4 yemas por esqueje. La distancia entre los surcos varía entre 1.5 metros a 1.75 metros. La profundidad de siembra de la caña está entre 0.20 a 0.35 metros del suelo. La siembra se puede clasificar en siembra tradicional y en siembra de humedad. La siembra tradicional debe tener como cobertura de 0.05 metros de suelo y la cobertura de humedad debe tener como cobertura de 0.10 a 0.15 metros de suelo. El método de surco doble. El método de surco doble, también conocido como surco australiano o tipo piña. Este tiene una división de 2 surcos, par de surcos y pares de surcos. El par de surcos debe tener una distancia de 0.40 a 0.70 metros y los pares de surcos deben de tener una distancia de 1.40 metros a 1.80 metros, en los cuales se consideran los niveles de fertilización, los dosis de maduración, entre otros. La fertilización y riesgos de germinación, donde el fósforo se debe aplicar al momento del surqueo y la cantidad a aplicar depende del tipo del suelo y del contenido del fósforo y el análisis de los suelos. La lámina de riego depende de la textura del suelo. En el riego de germinación, el cual es el primero, debe hacerse después de las 24 horas del sembrado, con una lámina de riego de 30 milímetros. El segundo riego de germinación se debe hacer después de 8 o 10 días del primer riego de germinación, con una lámina de riego de 40 milímetros. En la evaluación de la población y resiembra se determina el éxito de la siembra. Se toman decisiones en caso de resiembras. Después de 30 y 40 días de la siembra se hace un conteo de población.
Debe tener una población de 10 brotes por metro lineal.